Y en el último café, en esta mesa de análisis y debate sobre los temas que nos preocupan, aquellos que debemos abordar más allá de la coyuntura, del vértigo de la noticia del día y que nos permiten ir un poquito más allá, ¿no? En la profundidad, en tomar un cafecito y charlar sobre la realidad. En este caso vamos a hablar de los trabajadores, Mari, de cómo han ido perdiendo poder adquisitivo en una economía que está pensada desde una visión de la dolarización, el impacto inflacionario, la enorme desigualdad que existe entre los trabajadores formales que han ido allí, en algunos muy poquitos casos, empatándole a la inflación y en su mayoría perdiendo, pero el verdadero drama para los informales, que según datos del INDEC tuvieron incrementos salariales apenas por encima del 30 y pico por ciento, cuando la inflación superó el 50%. Bueno, y una cuestión que es fundamental es la de volver a plantearnos, ¿por qué no? Si lo que importa es detener el proceso inflacionario o necesariamente tenemos que prestar atención al avance y al poder adquisitivo de nuestros sueldos. La inflación es un proceso que se da, pero que está acompañado por subas que no corren parejas. ¿Cuántas veces escuchamos decir que los sueldos suben por la escalera y la inflación, los precios, las góndolas suben sus precios por ascensor? Bueno, la cuestión de los salarios, el deterioro de la capacidad de compra de los sueldos de los trabajadores, cuestión que impacta en la cotidiana de todos los argentinos. El debate sobre los salarios, la dolarización y el impacto inflacionario. Vamos a sumar, sí, ahora para este análisis a Emanuel Cafuri, abogado, analista. Emanuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mayra. Buenos días, Pablo. Bueno, un verdadero placer. Emanuel, qué difícil, ¿no? Para el bolsillo de los trabajadores, que pierden con la inflación, pero que además, si uno lo compara en lo que ha sido la evolución del dólar, cada vez valen menos, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, la República Argentina viene atravesando esta situación de dolarización de su economía desde hace muchísimo tiempo, no es de ahora. Los salarios, obviamente, como ustedes muy bien señalan, sobre todo aquellos trabajadores que están en la informalidad, han visto pulverizado su poder adquisitivo. Con relación a los trabajadores registrados, ha habido muy pocas organizaciones sindicales en la República Argentina que han logrado paritarias que lleguen a alcanzar la inflación. Diría que ninguno de los casos se la ha superado. Y uno de los puntos fundamentales que hay que hacer hincapié en el tema salarial, por ejemplo, que es el primer tema que está en discusión, es una herramienta muy importante que tenían las organizaciones sindicales hace varios años atrás, que era la cláusula gatillo. En estos últimos tiempos, la gran mayoría, por no decir la totalidad de los acuerdos paritarios en la República Argentina, han incorporado lo que es la cláusula de revisión. ¿Esto qué significa? Que en el caso de una suba inflacionaria, se tienen que sentar tanto la parte empleadora como la organización sindical a discutir cuál va a ser el aumento. A diferencia de lo que era la cláusula de gatillo, que permitía que los trabajadores de la actividad que fueran tengan un incremento de su salario cada vez que haya un aumento inflacionario automático. Es decir, esa es una diferencia muy importante que creo que de alguna manera para aquellas organizaciones gremiales y en aquellos casos de los trabajadores registrados que tenían paritarias al que se acercaban a lo que eran los valores inflacionarios, no era tan marcado el deterioro del poder adquisitivo como ustedes muy bien señalaban recién. Eso hasta el día de hoy se ha perdido. La verdad que sería muy importante que la CGT y las organizaciones sindicales en toda la República Argentina vuelvan a recuperar la cláusula gatillo en las discusiones salariales como una herramienta importante como para no perder tanto contra la inflación. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque son muchos años de venir perdiendo frente a la inflación y frente a las devaluaciones por el dólar. Sí, claramente. Bueno, muchos sectores, trabajadores sindicales que se quieren poner a tono con las negociaciones salariales que están en curso y que necesariamente tienen que incorporar lo que perdieron años anteriores. No es difícil negociar la inflación del año que se está transitando y tener en cuenta también lo que se perdió en años anteriores. Digo, qué dilema, ¿no?, que se plantea, qué desafío. Bueno, yo creo que hay una enorme materia pendiente por parte del movimiento obrero en la República Argentina en materia salarial y en materia de, recién mencionaba Pablo, los trabajadores no registrados. La República Argentina tiene millones de personas que están trabajando en la informalidad y son porcentajes muy altos en relación a los trabajadores
que tiene el país. Creo que esta es una materia que ha sido, yo me animaría a decir, un fracaso por parte del movimiento obrero, el hecho de que en tantos años y con dirigentes que llevan tanto tiempo en el poder, no se haya podido avanzar en un proceso de regularización del mercado laboral en la República Argentina, que esto también tiene un impacto en los regímenes jubilatorios a nivel nacional, como en las distintas provincias que tienen cajas jubilatorias propias, ¿cierto? Pero sí, y no vuelvo a solamente, insistir. Emanuel, pensaba no solamente entre el trabajador informal y el formal, que ya hay una diferencia abismal, ¿no? El trabajador informal, como vos bien lo señalabas, viene perdiendo mucho, sino en una Argentina tan desigual y tan heterogénea en su realidad productiva, que se ha visto impactado en algunos sectores más que en otros. Hay determinados trabajadores que pueden sentarse en una mesa de negociación con un poder diferente. A ver, pienso, el trabajador bancario se encuentra en una realidad distinta. Los bancos no pierden nunca. El gobierno que esté no pierden nunca. El trabajador bancario allí puede encontrar un elemento. Ahora, hay otros sectores productivos que han sido muy golpeados y que cuando se sientan a negociar también tienen, bueno, el temor de, bueno, pero ha habido pérdida de empleo o no sabemos qué va a pasar con la empresa. Es también allí muy desigual, ¿no? Lo que decimos que opera como flexibilización de hecho, ¿no? No se flexibiliza por ley y por derecho, sino de hecho lo que opera en la realidad y que termina haciendo, bueno, el deterioro de las condiciones de trabajo. Seguro. La República Argentina se habla de que no va a avanzar, por ejemplo, con este entendimiento, que no es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en lo que es una flexibilización laboral. Pero tal cual como se señala Marina, yo coincido absolutamente. Nuestro país viene sufriendo una flexibilización laboral de hecho, no de derecho. Hay muchísimas actividades. Pueden preguntarle a los trabajadores del sector de los taxis o a los trabajadores del sector de los motodeliveries lo que sucede con sus actividades y con sus ingresos, obviamente, y con sus condiciones laborales, ¿cierto? Sí, quisiera señalar acá, porque estamos como en una mesa de café, estamos charlando un poco, un fenómeno que da la impresión se viene advirtiendo de un tiempo a esta parte y me gustaría tener tu opinión, Manuel. El problema, por supuesto, sigue siendo, pero no parece ser el central, la cuestión del desempleo, sino de la pobreza. Da la sensación de que asistimos a un empobrecimiento de la clase trabajadora. Digo, tenés trabajo, pero sos pobre. No te alcanza para la canasta. Tienen que ser 2 jefes de familia y todavía no se llega. Es como un nuevo fenómeno, una nueva problemática que se viene registrando de un tiempo a esta parte. La situación es la siguiente, como al comienzo del café. La verdad es que lo que la Argentina viene padeciendo desde hace muchísimo tiempo es un proceso de la dolarización de su economía. Hoy a la mañana muchos de nosotros nos levantamos y nos dimos con que han aumentado el 9% los combustibles. Sí. Se pretendía de alguna manera decir de fuentes oficiales del gobierno de que el suma era de aproximadamente un 34% acumulado, cuando había países como Estados Unidos o Uruguay o Brasil mismo que habían tenido una suba de los combustibles muchísimo mayor a la que había tenido la República Argentina desde los últimos tiempos. Sucede que esos países no tienen la inflación que tiene la República Argentina en primer lugar. Y en segundo lugar, tan bien como ustedes señalaban, por ejemplo, el aumento de los combustibles no queda solamente en cuando uno va a cargar a la estación de servicio. Eso pasa a los costos de logística y se termina impactando en todo lo que son los productos de la canasta básica alimentaria. Por eso cada vez le cuesta más a un trabajador poder llegar a fin de mes. En muchos casos tienen que trabajar tanto el hombre como la mujer para poder llegar a fin de mes, tener incluso hasta 2 trabajos, porque con un trabajo realmente se llega hasta el día 20 y después del 20 hay que andar haciendo malabares. Entonces, la República Argentina hoy por hoy tiene prácticamente dolarizada muchísimas de sus actividades, su economía fundamentalmente, y los salarios están especificados. Sabemos muy bien lo que hoy por hoy cotiza el dólar blue, que prácticamente termina de alguna forma funcionando como un parámetro, porque ahí se calcula prácticamente todos los precios, tanto las casas de artículos del hogar como por ejemplo otros rubros, a la hora de actualizar los precios. El tema de los salarios realmente quedó muy postergado y creo que esto no se soluciona solamente con discusiones salariales que igualen o que superen a la inflación, sino que hay que tratar de empezar a
avisorar cuál es el proyecto de país que tiene el actual gobierno nacional, que anunciaron el año pasado que iban a decir cuál iba a ser el plan de gobierno o el plan de país que tienen, Sí. y hasta el día de hoy, sinceramente, sentimos que el país está a la deriva. Emanuel, queremos agradecerte muchísimo que te hayas sumado a esta mesa de café que seguramente te va a volver a convocar para otros análisis en esta realidad tan compleja por la que transitamos en la Argentina. Te mandamos un abrazo enorme. No, un abrazo a usted y muchas gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, la mesa de café y en este caso lo que sucede con los trabajadores. Vamos ahora con más noticias.